Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Este es el día del Señor, el día de alegría y de gozo. Vamos a invocar su presencia de nuevo en este tiempo exuberante, exquisito realmente. Padre, te exaltamos y te bendecimos. Tu presencia ha sido tan real y está siendo tan real en medio nuestro. Gracias por la adoración del Ministerio de Adoración de Iglesia Bíblica de la Gracia, porque hemos sido profundamente ministrados. Y si así ha sido aquí, pensamos que así está siendo también en los hogares. Y no solamente en los hogares, en cualquier lugar donde pudieran estar viendo y escuchando esta transmisión. Habla a través de tu siervo, que sus palabras sean buenas, todas sazonadas con sal. Como dijo Pablo escribiendo a los Efesios, invocaba que le fueran dadas palabras para hablar con denuedo. Dame a mí palabras también para hablar con denuedo acerca de tu evangelio, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito, por favor, a abrir su Biblia conmigo. En Efesios capítulo 4, nuestro tema, entrenando ministros. Dice el consejo de Dios de la manera siguiente, capítulo 4, el versículo 12 de Efesios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La idea central de lo que queremos transmitir es la siguiente: entrenar a los ministros de una iglesia local con miras a ser los diestros en el desempeño de sus labores debe ser la principal ocupación de un pastor, a fin de cumplir con la solemne misión del que lo contrató y de hacer crecer de manera saludable el cuerpo de Cristo. Y él mismo constituyó, es decir, él mismo los contrató. Entonces los pastores se deben a Jesús, entrenar a los ministros. Los ministros son los miembros, los que concurren, los que son bautizados, los que han hecho un pacto solemne con Dios. Entrenar a los ministros de una iglesia local con miras a serlos diestros, hábiles, competentes en el desempeño de sus labores debe de ser la principal ocupación de un pastor, a fin de cumplir con la solemne misión del que lo contrató y de hacer crecer de manera saludable al cuerpo de Cristo. Hace unos años, muchos años ya, estando en Puerto Rico y ya a punto de salir hacia el aeropuerto, rumbo a la República Dominicana, me topé en una librería en donde esperaba precisamente aquel que me iba a llevar al aeropuerto. Me topé con un libro titulado El ministerio de cada creyente. He tenido esa suerte, que antes de irme, o tengo la oportunidad de estar en una librería esperando, o de estar en una distribuidora de libros. Me ha pasado por 2 ocasiones ya. Pero en esta ocasión, entonces descubrí el libro El ministerio de cada creyente, de David Haney. Devoré el libro realmente. Lo tomé de la librería y cuando lo abrí dijo, aquí hay algo bueno. Descubrí en el libro que este pastor formaba parte de un movimiento conservador liderado por Hector Trevor. Me encontré también con la renovadora y acertada idea de este movimiento, presidido por Hector Trevor, de ver al pastor como un entrenador, y esto me fascinó.
fue revolucionario para mí, para mi alma. Es por esto que en esta hora el tema es entrenando ministros. Y vamos a ver 3 puntos básicos. ¿Qué es un pastor? ¿Cuál es su visión? Y en tercer lugar, ¿cuál es su misión? Y veremos algunas aplicaciones finalmente. ¿Qué es un pastor? La figura del pastor procede o tiene su origen en el Antiguo Testamento. Jehová es mi pastor, dijo David, y nada me faltará. Pero dice que Jesús es el príncipe de los pastores. Dice el texto, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Jesús se autodefinió a sí mismo como el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El uso de metáfora o analogía era común en los tiempos de Jesús. Por ejemplo, Jesús es el pan de vida, es una metáfora. La puerta, Jesús es el camino. Jesús es la luz del mundo, Jesús es la sal de la tierra. Destaca la característica, cuando se habla de Jesús como pastor, destaca la característica de su labor o de su misión, o cualquier otra metáfora. A uno que está a cargo de la iglesia se le asigna este calificativo, pero además de eso se le califica como obispo. ¿Qué significa obispo? Significa supervisor, uno que supervisa. En algunos lugares han querido tomar este calificativo como un calificativo de estatus. ¿En qué sentido? Bueno, el pastor es inferior al obispo. El obispo está por encima del pastor y el obispo supervisa al pastor. Eso es contrario a la idea del pasaje. Un pastor es un pastor, uno que pastorea, uno que cuida. Ya veremos más adelante las características. Cuando se le califica como obispo, entonces uno que supervisa. El mismo pastor que pastorea es un pastor que supervisa. También se le califica como anciano, destacando la madurez. Un pastor también es un anciano. Hay iglesias que tienen pluralidad de ancianos y ni se les ocurre llamar al dirigente, a la autoridad o al ángel de la iglesia, como le llama Apocalipsis, con el calificativo o el título de pastor. Eso es casi un pecado. Aún estando en la Biblia, le dicen el anciano de mi iglesia, cuando una y otra vez la Biblia repite que a ese anciano también se le llama pastor. Cuando venga el príncipe, ¿de quiénes? De los pastores. Hay figuras del lenguaje que tienen su valor y poder esenciales. Sabemos de las nieves por las fotografías o películas o por haber viajado, pero para nosotros sería difícil saber su valor metafórico, ya que nunca hemos visto en nuestra nación caer nieve. Es decir, vuelvo a repetir, hay figuras del lenguaje que mantienen su valor y poder esenciales. Yo le pregunté a mi suegro anoche, don Rafael, ¿usted ha visto alguna vez en la República Dominicana un pastor? ¿O usted? No. Un pastor de ovejas, don Rafael. ¿Alguien ha visto aquí alguna vez un pastor de ovejas? ¿Pastoreando ovejas? Nadie. Aquí no se pastorean ovejas. Para conocer la cultura del pastorado o del pastoreo, hay que irse a Medio Oriente o algún lugar donde exista esa cultura. Entonces ahí hay un valor poderoso, esencial, porque ya usted conoce el olor del pastor, físicamente hablando. La vestidura no es un traje, probablemente es una ropa muy rústica, es un pastor, y un pastor tiene un cayado. Tu vara y tu cayado, un pastor, me infundirán aliento. ¿Cómo es que una vara y un cayado pueden infundir aliento? Ahí hay una metáfora mezclada con una verdad esencial acerca del cuidado espiritual. Es decir, algo físico, usted lo lleva al plano espiritual. Entonces, cuando hablamos de que mis pecados fueron hechos blancos como la nieve,
Entonces, yo nunca he visto caer nieve. Por eso en algunos lugares decidieron traducir la Biblia de la manera siguiente: mis pecados tú los has limpiado y los has llevado, mi vida la has colocado, la has puesto tan pura, tan blanca como la masa de coco. Ahora sí usted me entendió, ¿verdad? Porque usted ha abierto un coco y ha abierto que la masa es blanquita. Entonces hay una metáfora que es entendible a usted. Pero la nieve, bueno, usted la entiende porque la vio en una película o en una fotografía. Pero si no hubiésemos tenido la oportunidad de haber visto una película o una fotografía, no sabemos ni lo que es eso, salvo por la descripción de alguien que la haya visto. Pero saben ustedes que la vista tiene un poder muy grande, muy grande. Pastor no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido en nuestro contexto cultural. Vuelvo y repito, a menos que estudiemos la cultura de Medio Oriente y conozcamos el oficio de pastor. A un niño, por ejemplo, ni siquiera le vendría la imagen de un pastor en su oficio real. Cuando el padre le pone un traje por primera vez y una corbata, el niño lo primero que va a decir, ¿qué es? Que se parece al pastor. Mira, papi, un pastor. Lo dicen a cada rato cuando se visten bien. Y esto va a depender mucho del contexto social y hasta del contexto económico, ¿verdad? Porque el pastor de esta iglesia usualmente viene así, desde que comencé a pastorear. Porque era y es el paradigma que he tenido de cómo se viste un pastor. En algunos lugares ya algunos pastores están vistiendo mangas cortas. Y hasta en California hay un pastor que viste en bermudas, que va a predicar en bermudas. Bueno, ese pastor no lo van a identificar como pastor. Es lo que se conoce en la ética de los trabajos como el perfil. El perfil, un abogado, usted lo va a conocer por su perfil. A un médico, usted dice médico, por su perfil. Y a un pastor, también por su perfil, dependiendo, vuelvo y repito, del contexto social y también del contexto económico. Porque hay unos contextos, por ejemplo, que si no anda en un Porsche no es pastor. Es el contexto del pastor de la prosperidad. Usted va en un carro que no está tan en buenas condiciones, le dice, ese no puede ser pastor. Porque usted viene de un pastor de la iglesia de la prosperidad, donde los pastores tienen Porsche, tienen Mercedes-Benz, tienen carros sofisticados y visten ropas caras. Siempre el modelo deberá ser Jesús. Su ropa era de una sola costura. ¿Y qué significa esto? Que era una ropa que no llamaba la atención. Era la ropa de un obrero. No distraía. Pero eso tampoco nos crea un modelo absoluto a seguir en cuanto a la vestimenta. Porque va a depender mucho, repito, del contexto. Pero sí, nos puede servir como un marco de referencia para llevar cordura a la mente y evitar por un lado la extravagancia y por otro lado evitar una humildad artificial. Una parábola es como una metáfora que ha sido extendida para conformar una ficción breve y coherente. A diferencia de la situación que se presenta con un símil, el significado paralelo de la parábola es silencioso e implícito, aunque no secreto de forma ordinaria. Y hay que tener mucho cuidado con las parábolas y con las metáforas. Ellas no se pueden extender demasiado. Hay que buscarle su sentido esencial, porque fácilmente podemos abusar y manipular incluso al auditorio que nos escucha o insultar la inteligencia del auditorio. Una parábola es diferente a una analogía. La analogía es la relación entre dos cosas que consiste en la semejanza y se observa con bastante frecuencia en la Biblia. No de las cosas por sí mismas, sino de dos o más atributos, circunstancias o efectos. ¿Por qué hemos traído estas definiciones? Porque estamos hablando de lo que es un pastor. Entonces, inmediatamente cuando oímos hablar de un pastor,
entendemos que el término es absoluto y no lo es. ¿Por qué? Porque se está destacando, aunque algo muy esencial de su trabajo, se está destacando su obra. Es decir, que muy bien en un contexto específico se le podría llamar anciano y en un contexto particular se le pudiera llamar también obispo. Tenemos la parábola del pastor y las ovejas. ¿Dónde se encuentra? En Juan capítulo 10. El pastor entra por la puerta. El que no es pastor es un ladrón y salteador. Aquí encontramos metáfora ligada con realidad. El pastor entra por la puerta. El que no es pastor es un ladrón y salteador. En otras palabras, no entra por la puerta. Pero resulta que en el capítulo 10 se nos muestra que hay un portero. Entonces el que no es pastor no le avisa al portero que va a entrar, sino que engaña. Es un engañador porque es ladrón y aquí se da otro calificativo, salteador. Por eso dice que el pastor es conocido por el portero y por las ovejas. Es decir, que las ovejas reconocen la voz. Aquí ciertamente se está hablando de algo literal. ¿Qué es lo literal? Que las ovejas en su sentido animal pueden identificar la voz por instinto, no por lógica racional. Por instinto pueden identificar la voz del pastor. La parábola sigue hablando. Siguen al pastor porque reconocen su voz y no siguen al extraño. Ahora resulta que Jesús se identifica como puerta. Aquí está la metáfora. Jesús es una realidad. La puerta no es una realidad, es una metáfora. Pero la connotación de puerta nos habla de vía de entrada. Entonces Jesús es puerta del redil y ¿por qué no? Jesús también es portero y pastor. ¿Y cómo es esto? Bueno, en esa metáfora, Jesús es puerta, Jesús es portero y Jesús es pastor. Aun cuando él físicamente no estaba presente, él pastoreaba sus ovejas y los extraños no pudieron desviarlas. ¿Qué significa esto? Dice, los que vinieron antes de mí fueron esto y esto, salteador y lo demás. Pero ellos no pudieron engañar a mis ovejas. Pero él no estaba ahí, físicamente, literalmente. Es decir, que aun cuando él físicamente no estaba presente, de manera mística, por el Espíritu Santo, por la palabra, pastoreaba. Y esos extraños no pudieron desviar a las ovejas del Señor. La labor del pastor es dar vida y mantener unidas las ovejas. ¿Cuál es la labor del lobo? Ahí aquí entramos otra figura más. El lobo. El trabajo del lobo es arrebatar, dice Juan 10. 1. Y 2, dispersar. Y era el pastor y serán dispersas las ovejas. La labor de Jesús es dar vida y mantener unidas las ovejas. Nunca dos rebaños, nunca. Un solo rebaño, aun cuando estaban en otro redil. Hay ovejas que son de otro redil. Yo tengo que traer esas ovejas. Pero luego que vengan, no van a haber dos rebaños. Yo no tengo dos rebaños, dice Jesús. Yo tengo un solo rebaño. Aunque la extraigo del otro rebaño, ellas vienen a parar a un rebaño. No hay judíos ni gentiles, solamente hay ovejas. Ovejas. No hay hombre o mujer. Hombre y mujer, no. Hay ovejas. Ricos, pobres, no. Ovejas. Y un solo pastor. Los que definitivamente no creen, dice la parábola, y es un hecho real, no son ovejas de Jesús. Los que son de él oyen su voz
Y el texto dice que son preservados hasta el final. Nadie va a arrebatar a mis ovejas de mis manos. También nos muestra en esta parábola que hay ciertos tipos de pastores. En el campo real de la metáfora, sí, hay pastores asalariados y pastores que son propietarios. El asalariado ve venir al lobo y huye, porque no son sus ovejas. Pero el buen pastor, su vida da por las ovejas. Es decir, que un pastor blindará sus ovejas, cuidará su rebaño. Y si ve que tiene que dar su vida para salvar sus ovejas, lo va a hacer, porque él es pastor de vocación. Es un llamamiento maravilloso. También que las ovejas son discipuladas, vamos a poner entre comillas, o amaestradas para que reconozcan la voz del pastor. En otras palabras, así como al animalito se le adiestraba para escuchar a través de un pito o lo que fuera, o a la luz del descubrimiento de Pavlov, por medio del acondicionamiento operante, entonces se podía asociar, a través de la asociación, se podía asociar la voz del pastor, el timbre de la voz del pastor. Vuelvo y repito, no por la lógica. Es decir, que si en el mundo animal se puede acondicionar las ovejas para que no escuchen al extraño, cuánto más en la iglesia de Jesucristo, que usamos la lógica y la razón, no deberíamos ser adiestrados o entrenados para saber distinguir entre la voz del pastor y la voz del extraño. Es decir, que son amaestradas para que reconozcan la voz del pastor. Que una oveja se pueda descarriar, es decir, salir de redil, eso lo dice el texto. Está la descarriada, la figura de la oveja descarriada, el creyente que se descarría. Pero ¿qué pasa? Que es muy diferente a como ciertas personas interpretan esta metáfora. El pastor corre mar y tierra por buscar esa oveja. Está en el aprisco. Sin embargo, la figura que nos muestra la Biblia, la analogía y por qué no la metáfora y hasta la parábola, indican que la oveja no va a rehuir al pastor. La oveja se va a alegrar de que el pastor la fue a buscar y la encontró. Es muy diferente a las figuras que algunos tienen en mente. Es decir, el pastor que busca la oveja y entonces se registra la oveja y dice, no quiero saber de nadie. No, esa no es la figura. La figura es la alegría de la oveja cuando el pastor la va a buscar. ¡Qué bueno que vino a rescatarme! ¿Estamos entendiendo cuál es el asunto? No es la oveja que se va a volver necia. No es la oveja que va a venir con una cantidad de argumentos para poder rebatirle al pastor y para decirle al pastor que la oveja tiene la razón. No, es la oveja que se descarrió y que se va a mostrar contenta. ¿Por qué? Porque su pastor, si es su pastor, la fue a buscar y la encontró. Dice, qué bueno que vino, porque casi el lobo me come. La figura del pastor es la más completa, porque es la que se usa en la Biblia y es la mejor. Pero no es una figura absoluta. Un pastor es un dirigente. Dice Pablo, sométanse a vuestros dirigentes. Un pastor es una autoridad. Hebreos capítulo 13. Someteos a vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Y cómo puede ser que una oveja se sujete? Sí, un pastor es una autoridad. Someteos a vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Un pastor es un padre. Dice Pablo, fui como un padre para vosotros. Un pastor es como una madre. Dice Pablo, fui como la nodriza. Un pastor es como un hermano. Así Pablo trataba a los creyentes. Un pastor es un evangelista. Haz obra de evangelista. Un pastor es un soldado.
Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó. ¿Cómo qué? Como soldado. La metáfora del soldado. Un pastor es un maestro apto para enseñar. Un pastor es un heraldo que proclama, habiendo sido yo heraldo para otros. Un pastor es una atalaya, advierte, predica a tiempo y fuera de tiempo, una atalaya. Un pastor es un diácono o siervo, es uno que sirve a sus consiervos y a la iglesia. Un pastor es un supervisor, es un obispo. Un pastor es un facilitador. Él aprende con las ovejas también. Un pastor es un líder. No forza el que lo sigan. Lo siguen las ovejas. Un pastor es un administrador. El que no sabe administrar bien su casa, gobernar bien su casa, no puede gobernar la iglesia de Cristo. Un pastor es un apologista. Es un defensor de la verdad. Pelea la buena batalla de la fe. Y así pudiéramos seguir. Pero no creo que exista una mejor metáfora, analogía para describir a un pastor que un pastor de ovejas. Sin embargo, Pablo presenta una faceta del pastor que es la figura de un entrenador. Creo que los niños aquí saben de qué hablamos. Los jóvenes saben de qué hablamos. Llevémoslo al campo del baloncesto. Es un entrenador. El pastor es un entrenador que juega. Puede ser capitán del equipo, puede ser playmaker, puede ser también defensa, puede ser centro, puede ser rebote. Pero la meta del pastor no es ser jugador. La meta del pastor como entrenador es ser eso mismo, entrenador. Él equipa a su equipo precisamente para que puedan desarrollar de manera eficaz un buen juego. Muchos de los éxitos de la NBA se han debido a los entrenadores. Michael Jordan, probablemente el mejor baloncelista de todos los tiempos. No hubiera sido una gran cosa sin un entrenador llamado algo así como Philip Jackson, o no recuerdo el nombre. Él lo unió con Pippen. Lo unió con un hombre tan indisciplinado como Rodman o algo así. Lo unió con otro tremendo jugador que ahora no recuerdo el nombre, pero formaron un quinteto de verdad. Me está diciendo Karl Malone era el adversario de... No lo meta ahí, Karl Malone, porque dije que yo no sé mucho, pero estoy al día. Karl Malone era el adversario de él. Recuérdese que los Lakers, cuando jugaban con los Utah Jazz, si mal no recuerdo, cosa que me ponían los nervios de punta. El asunto es que este hombre hizo de este equipo un equipo extraordinario, sinérgico. De hecho, Jordan compró un equipo en Washington y fracasó. ¿Por qué? Porque el entrenador es clave. Conoce el potencial de sus jugadores. Les enseña las claves, les enseña el potencial de cada uno, la debilidad de cada uno. Les enseña acerca del recurso de la sinergia y trabaja con su vida particular y muy especialmente con el aspecto motivacional. El entrenador tiene que ser una persona de fe, tiene que ser optimista, tiene que ver más allá. El entrenador de ellos fue un gran jugador, ¿por qué no? Es decir, que sabía lo que era jugar, pero tenía también la hermenéutica o la teoría del juego de baloncesto. El pastor, como entrenador, no delega su trabajo. No, él no delega su trabajo. Es un trabajo demasiado importante y de gran trascendencia. No lo delega. Cuando decimos que no lo delega, no es que él no delegue. Es que su responsabilidad como pastor no la va a delegar, porque él sabe que lo colocaron y lo colocó Dios. Él mismo, Jesús, constituyó a unos pastores, maestros.
Es por esto que él tiene que mirar atentamente al más grande de los entrenadores y el más grande de los pastores, a Jesús. Usted tiene que asegurarse como oveja y como jugador en el juego de baloncesto de la iglesia de que su entrenador o su pastor está mirando a Jesús. Lo que le va a permitir saber que usted está en un rebaño correcto es que su pastor imita a Jesús. No que va a usar del recurso de las deducciones teológicas. No. Mire, todo pastor que mira con atención a Jesús, específicamente observa el Sermón de la Montaña, los evangelios, va a tener problemas. Porque todos los calificativos que le dieron a Jesús, se los darán a él. ¿Y cuáles calificativos negativos, peyorativos le dieron a Jesús? Loco, endemoniado, radical, revoltoso. Pero también dijeron, nadie había hablado como él. Palabras de sabiduría. Era decoroso, era ordenado, era humilde, era sencillo, era manso. Todas esas cualidades que habían en Jesús tienen que verse en un pastor. Pablo dijo, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. La garantía de que usted está en un rebaño correcto es que sus pastores estén mirando constantemente a Cristo. Ahora no se asombre si pasa lo mismo que pasaba en los tiempos del Señor. Porque cuidar el rebaño no es fácil y el lobo es muy astuto. Y el Señor dijo, ningún extraño entrará. El blindaje que deben de tener los pastores. Por eso no delegan esa labor. ¿Por qué? Porque es una labor de vocación, de entrega plena. Si el pastor es entrenado por Jesús, él entrenará correctamente a otros. Hay personas, debo observar aquí con mucho cuidado y con mucho respeto, que son pastoreadas fuera de su propio rebaño. Por eso no escuchan la voz del pastor de su iglesia. Por eso hoy en día es muy sutil y muy sigiloso. Hay ovejas que pudieran estar siendo pastoreadas por gente de la radio, por gente de la web, y no por su propia iglesia. Por eso cuando esos pastores caen en error, esas ovejas aprendieron el metal de esos pastores que no eran pastores y lo siguieron hasta en el error. Y cuando el pastor le presenta la verdad, el oído y el cerebro no están afinados a la voz de su pastor que sigue a Jesús. Fueron pastoreados a distancia. Entonces no es sorpresa el hecho de que en medio del asalto, en lugar de refugiarse en su propio redil, se vayan a otro redil. Es por esto que debo acentuar nuevamente que usted tiene que estar seguro de que en la iglesia donde usted está, se está imitando a Jesús y se está siendo discipulado por Jesús. Recuerde, si usted sigue esos lineamientos, tendrá que ser perseguido. Bienaventurados los que son perseguidos. Si a mí me persiguieron, a vosotros los perseguirán también. Cuando usted asume el sermón de la montaña, puerta estrecha, camino angosto, cuando usted asume el hecho de que por un pensamiento pecaminoso, una codicia, si no arregla esa situación, eres reo del infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, porque es mejor que entre. Y no que toda tu vida se pierda en el infierno, como dice el Señor. Pero pudiera estar cayendo en puerta ancha sin ni siquiera darte cuenta. ¿Por qué? Porque comenzaste a escuchar otra voz que no es la voz del pastor. Pudiera pasar que en una infatuación haya un jamaqueo y una disciplina y diga, ¿qué he estado haciendo? Y vuelva otra vez y retorne al redil. Estar en el redil no significa necesariamente que se está en su sentido físico. Se pudiera estar en el sentido físico y en el alma no estar en ese lugar. Estar en otro lugar. Es decir,
que si estamos en un redil, debemos estar en su sentido pleno y ser conducidos por los pastores que Dios nos ha dado para ser llevados por el camino correcto. Hay un pasaje de Ezequiel que puede darnos una muy buena idea del propósito del pastorado de Jesús. Este pasaje ha sido también muy mal ubicado, pero se lo voy a leer. Está en Ezequiel 34:1. El Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hombre, habla en mi nombre contra los pastores de Israel y diles: esto dice el Señor, ay de los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos. Eso era lo que estaba pasando en los tiempos de Jesús con los fariseos. Y eso es lo que está pasando también hoy en día, porque la historia se repite. Lo que deben cuidar los pastores es el rebaño. Ustedes se beben la leche, se hacen vestidos con lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. Ustedes no ayudan a las ovejas débiles, ni curan las enfermas, ni vendan a las que tienen alguna pata rota, ni hacen volver a las que se extravían, ni buscan a las que se pierden, sino que las tratan con dureza y crueldad. De ahí la parábola del buen pastor y de la oveja descarriada. Mis ovejas se quedaron sin pastor y se dispersaron, y las fieras salvajes se la comieron. Se dispersaron por todos los montes y cerrojos altos. Se extraviaron por toda la tierra y no hubo nadie que se preocupara por ellas y fuera a buscarlas. Así que, pastores, escuchen mis palabras. Yo, el Señor, lo juro por mi vida. Fieras salvajes de todas clases han rodeado y devorado a mis ovejas porque no tienen pastor. Mis pastores no van a buscar las ovejas. Los pastores cuidan de sí mismos, pero no de mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen las palabras que yo, el Señor, les digo. Pastores, yo me declaro su enemigo y les voy a reclamar mi rebaño. Les voy a quitar el encargo de cuidarlo para que no sigan cuidándose ustedes mismos. Rescataré a mis ovejas para que ustedes no se las sigan comiendo. Yo, el Señor, digo, yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño. Por eso el Señor dice: yo soy el buen pastor. Como el pastor que se preocupa por sus ovejas cuando están dispersas, así me preocuparé yo de mis ovejas. Las rescataré de los lugares por donde se dispersaron un día oscuro y de tormenta. Las saciaré, las sacaré de los países extranjeros. Las reuniré y las llevaré a su propia tierra. Las llevaré a comer a los montes de Israel y por los arroyos y por todos los lugares habitados del país. Las llevaré a comer los mejores pastos en los pastizales de las altas montañas de Israel. Allí podrán descansar y comer los pastos más ricos. Yo mismo seré el pastor de mis ovejas. Yo mismo las llevaré a descansar. Yo, el Señor, lo afirmo. Buscaré a las ovejas perdidas. Traeré a las extraviadas. Vendaré a las que tengan alguna pata rota. Ayudaré a los débiles y cuidaré a las gordas y fuertes. Yo las cuidaré como es debido. Yo, el Señor, digo: escuchen, ovejas mías. Voy a hacer justicia entre los corderos y los cabritos. No les basta con comerse el mejor pasto, sino que tienen que pisotear al que queda. Beban el agua clara y la demás la enturbian con las patas. Y mis ovejas tienen que comer el pasto que ustedes han pisoteado y beber el agua que ustedes han enturbiado. Por eso yo, el Señor, les digo: voy a hacer justicia entre las ovejas gordas y flacas. Ustedes han alegado empujones a las débiles, las han atacado a cornadas y las han hecho huir. Pero yo voy a salvar a mis ovejas, no dejaré que las sigan robando. Voy a hacer justicia entre las ovejas, voy a hacer que vuelva mi siervo David y lo pondré como único pastor. Jesús es el único pastor, Jesús, hijo de David. Y él las cuidará, él será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será su jefe. Yo, el Señor, he hablado. Voy a hacer una alianza con ella para asegurarlas o para asegurarle una vida tranquila. Haré desaparecer las fieras del país para que mis ovejas puedan vivir tranquilas en campo abierto y dormir en los bosques. Eso es un pastor.
Eso es un pastor. ¿Cómo pastorea un pastor sus ovejas? Cuidándola, librándola, sanando las enfermas del alma por la palabra. ¿Qué vínculo tiene el pastor con el alimento que es la palabra? Él no viene con sabiduría propia, no es con sabiduría humanista, es con el pasto de Dios, con la grosura de Dios, con la verdad de Dios. Cada vez que usted viene a este lugar, por ejemplo, cada primer día de la semana, eso es lo que hacen sus pastores, pastorearle, no sacarle la lana, no inducirlo para sacarle provecho a usted. Es más, decirle la verdad, aun cuando cueste, que pueda haber una irritación y una escapada. No quiero ese pastor, porque fieles son las heridas del que ama e inoportunos los besos del que aborrece. Cada vez que tenemos contacto por cualquier vía personal, pero también la afabilidad, el cariño de un pastor, la llamada, la visita, la oración, el estímulo, el preparar, equipar gente para que transfieran ese sentido de pastoreo a los demás. ¿Cómo más se pastorea? ¿Cómo más? En segundo lugar, ¿cuál es su visión? Ya hemos visto lo que es un pastor. ¿Cuál es su visión? De acuerdo al pasaje, es edificar el rebaño, cuidar el rebaño, apacentar las ovejas. En pocas palabras, esta es la visión. Ver a las ovejas haciendo obra de ministerios, ayudándose mutuamente, y todo para bien del redil y la gloria de Dios. Voy a repetir. En pocas palabras, ver a las ovejas haciendo obra de ministerios. Esta es la visión. Ayudándose mutuamente y todo para el bien del redil y la gloria de Dios. Un pastor que lo hace todo, como se dijo en la exposición pasada, o que pretende hacerlo todo, porque no puede. Está limitado por espacio y tiempo. Es una quimera, una utopía. La visión que debe haber en la mente de los pastores es esta: movimiento entre las ovejas, ministrándose, desarrollando obra de ministerio y creciendo y siendo instrumento para salvar a otras personas. Pero ese cliché de que el pastor, yo salvé tantas almas, yo hice, no, es equipar a los santos para la obra de ministerio. Ese es el éxito de su labor, porque finalmente cuando una labor en una iglesia se centra en los pastores y en uno en particular, entonces comienza la idolatría y continúa la egolatría, la figura, la persona. No, deben desarrollar obras de ministerio. Los pastores, esa es la visión que deben de tener. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Esa es la visión de Pablo, para enseñar también a otro. La visión de Pablo era ver una iglesia dinámica, involucrada en el entrenamiento de hombres fieles o leales a la verdad de Dios y a la visión, involucrada en el entrenamiento constante. El texto dice que el Señor mismo escogió a estos hombres para perfeccionar a los santos o a los creyentes para obra del ministerio. Pero resulta que en su traducción literal, la palabra del ministerio no necesariamente aparece, sino de ministerio, que son dos cosas diferentes. Aunque entendemos del ministerio, realmente la traducción literal correcta debería ser de ministerio, para el equipamiento o el perfeccionamiento, para que estos ministros hagan obra de ministerio. Y ahí es que todos en el rebaño debemos ministrar, todos. Remar hacia la misma dirección del puerto seguro de la edificación. Remar hacia la misma dirección del puerto seguro de la edificación. El concepto edificación, que bien presenta Pablo aquí, que lo repite una y otra vez, pudiera ser subjetivo, pero no lo es. Y pudiera caer entre un campo de relativismo. Los
seguidores de la iglesia papista tenían un principio regulativo de adoración. Podemos hacer todo lo que la Biblia no prohíba. Ese era su principio regulativo de adoración. De ahí la idolatría, de ahí un sinnúmero de cosas que no están en la Biblia. Dice, porque la Biblia no lo prohíbe. Sin embargo, los puritanos y reformadores dijeron, solamente podemos hacer lo que la Biblia dice que hagamos. Y yo lo veo muy bien. Nosotros somos seguidor del principio regulativo de adoración de los reformadores. Claro, más que de los reformadores, el principio regulativo que debería predominar es, hágase todo, ¿para qué? Para edificación. En otras palabras, sea uno o sea el otro, el punto clave o la meta es la edificación. Ahora resulta y viene a ser que podría tener ese principio regulativo de edificación un aspecto subjetivo. ¿Por qué? Porque lo que es de edificación para ti en asuntos de libertad cristiana puede ser que no sea de edificación para mí. Por ejemplo, la adoración. La música estridente de esta mañana. Yo estaba emocionado. Pero también pensaba en tantas gentes que comulgan con nuestra verdad, con la doctrina del Evangelio y que tenemos confluencia, que la música que nosotros tocamos, que es una música tomada, alguna de ellas, y otra es propia, resulta escandalosa para esos sectores. Esa música no me edifica. Sin embargo, para la mayoría de los que estamos aquí, por no decir para todos, por eso la tocamos, esa música nos lleva al cielo, esa música nos edifica. Y usar las herramientas de Dios como un sonido un equipo de sonido, los músicos, los instrumentos, la batería. Yo estaba extasiado con la última canción. Yo veía una sinfónica tocando y el baterista tocó mejor que nunca hoy. Y esa canción con los arreglos que le hicieron, Visítanos, yo estaba en la gloria, en el cielo. Pero puede ser que para algunas personas la batería les sea de tropiezo. Puede ser hasta por un asunto cultural. Dice, no me edifica. ¿Es pecado eso? No necesariamente. Ya estaríamos hablando de cosas esenciales. Entonces, asuntos que edifican tienen que ver con todo aquello que contribuya al crecimiento espiritual del miembro y al crecimiento espiritual de la iglesia. Que en vez de fraccionarla o dividirla, la integre poderosamente en un cuerpo. Es decir, que ese cuerpo vaya creciendo de manera robusta. Si hay una edificación particular que debilita el cuerpo, no hay tal cosa como edificación. Lo que se debe interpretar como edificación y hasta crecimiento espiritual es que confluya en el crecimiento de la iglesia local, del cuerpo. Es decir, que la labor de los pastores, ¿cuál es? Equipar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación, dice el texto, ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Si la iglesia se llena de gente que está creciendo espiritualmente, pero se debilita en su núcleo y en su esencia como agencia del reino, hay algo que no anda bien. Lo que se perfila que anda correctamente es cuando vamos creciendo, como dice Pablo, todo el cuerpo, ¿cómo? Bien concertado y ¿cómo? Y unido entre sí. ¿De qué manera? Ahora va el sistema óseo. Por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿De qué forma? Para ir edificándose. ¿En qué? En amor. Es decir, en el momento en que yo me salgo y yo digo, yo estoy bien y yo estoy creciendo, estoy más mal. Pues estoy casi en un estado de uno que no ha conocido la gracia. Por eso es que la visión de Pablo era que todos estuvieran involucrados, porque todos tienen una labor, todos son ministros, porque todos ministran. Usted ministra con su ausencia y ministra con su presencia. No, yo casi no voy, usted está ministrando para mal. O puede ser que su ausencia ministre para bien. De alguna forma. Su mirada ministra, su no mirada ministra. Su sonrisa ministra, su no sonrisa ministra. Su generosidad ministra, su tacañería ministra. Ministra para bien o para mal. Su sensibilidad ministra, su dureza de corazón también, porque advierte, para que no caigamos en ese estado.
Todos ministramos. Lo importante es que todos ministremos para edificación de la iglesia. En tercer lugar, su misión es equipar o entrenar a los creyentes para que hagan obra de ministerios. La palabra perfeccionar del texto, a fin de perfeccionar, puede ser traducida también como equipar o puede ser traducida también como entrenar. Es la palabra que hemos usado ahora, el pastor como entrenador. Pero la idea es que nos vayamos puliendo, que vayamos perfeccionando. El pastor debe de ayudar a perfeccionar las habilidades de los creyentes en la labor que van haciendo y estimularlos. Se puede motivar la valía, la gracia del Espíritu que está en ellos. Los pastores son buscatalentos. Cuando ven un prospecto, dice: aquí hay una joya, aquí hay una bendición, aquí hay una bendición. Con todo el respeto, sin minimizar a mi querido pastor Onésimo, jamás, líbreme Dios. Pero yo le llevo años a mi pastor, y yo fui pastor primero que él. Yo lo conocí, y su papá era pastor de muchos años también, pastor contemporáneo conmigo. Pero cuando yo vi a Onésimo, yo vi algo grande. Sus cualidades humanas. Onésimo saluda a la gente de una manera que el que no se encanta con Onésimo es porque está ciego. Pero así era Onésimo cuando era un muchacho. Acababa de salir de bachillerato. Y cuando me saludó así con esta forma de ser. Y a Onésimo, y nos pusimos a las órdenes de él seguido aquí en Santo Domingo. Y Onésimo tenía dos opciones. Un lugar más próspero, más exitoso que nuestra iglesia. Con todas las posibilidades de poder llegar más lejos. Pero no sé por qué el Espíritu Santo lo inclinó hacia nosotros. Pero Onésimo ha sido el mismo siempre. Y ha crecido hasta tal punto de que el Espíritu Santo lo llamó al ministerio y fue reconocido para pastor. Onésimo, antes de escoger una esposa, él no la escogió como, aquí está, ya mira la novia que le presento. No, él sabía lo que significaba ser pastoreado. Pastor, antes de Liliana, es un secreto entre el pastor y yo, me gusta esta muchacha, digo, pero a mí no me gusta. Pues si a él no le gusta, él echó la mirada para otro lado y no miró más para allá, porque a mí no me gustaba. Yo soy su papá. Y después cuando me dijo de la joven que hoy en día es su esposa y que hoy enseña acerca del matrimonio, dice, me encanta. Porque yo soy su papá. Yo era su papá. Ahora eres mi papá también porque es mi pastor. Y Dios honra a los que le honran. De eso se trata. Donde quiera que Pablo veía un prospecto, lo entrenaba. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Punto. Vio a Timoteo, no sé cómo lo logró, se fue con él, lo preparó y se convirtió en un pastor, y más que un pastor, en un emisario apostólico. ¿Cuál es la misión? Equipar, entrenar, ver gente con cualidades. Escasean. Eso escasea. Dice la Biblia, la mies es mucha, los obreros son pocos. Pero en toda iglesia local todos estamos llamados a ser ministros y todos llamados a someternos unos a otros. Y por un lado los pastores no sin señorarse del rebaño, pero por otro lado las ovejas ser humildes. Y como dice
la Biblia, Dios da gracia al humilde. Finalmente, 3 aplicaciones. Valoremos la labor de los pastores que cuidan el rebaño. Valoremos esto. El ministerio de adoración puede ir subiendo si gusta. Si gustan los integrantes. Gracias. Valoremos la labor de los pastores que cuidan el rebaño. Nosotros persistiremos en la oración y en la palabra. Le dejaron lo físico a los diáconos. Eso no es un absoluto para la iglesia, pero sí demarca la prioridad de una iglesia. Y alguien dirá, ¿y por qué no es un absoluto? Bueno, porque Pablo construía casa de campaña. Y dijo, esto me ha servido para sostenerme a mí y a los que están conmigo en el ministerio. Pero sí estableció la prioridad de la administración de la palabra y de la oración. Valoremos la labor de los pastores que cuidan el rebaño. En segundo lugar, persuadámonos que la forma como los pastores equipan el rebaño es formando a Cristo en las ovejas por medio de la palabra y el ejemplo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de soltar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. En tercer y último lugar, seamos ministros fieles, idóneos para ser enseñados e idóneos también para enseñar a otros. Dios nos bendiga. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria y honra a ti porque la mereces. Ayúdanos, Señor, a ser dóciles como ministros, tanto lo que enseñamos como los que reciben la enseñanza, tanto lo que pastoreamos como los que son pastoreados, y que podamos ver aquí una iglesia dinámica, porque estamos claros de cuál es nuestro rol en el contexto de la iglesia. Y finalmente eres tú quien demarca y separa, y no hay manera, Señor, de poder anular el decreto que tú has dado. ¿Quién puede contra ti si tú eres el soberano? Cuida este redil y presérvalo hasta el final. Por Cristo Jesús. Amén.